El Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta para ustedes y no han bailado, hemos cantado lamentaciones, pero ustedes no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, ya estamos en este tercer viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Ya estamos más de la mitad del tiempo de Adviento. Este es un tiempo corto, 4 domingos. Y es un tiempo para, conviene recordarlo una y otra vez, dejar que el Señor purifique nuestras falsas esperanzas, que el Señor purifique nuestra fe y que el Señor nos haga crecer en el amor. ¿Cuándo esto no puede ocurrir? Cuando nosotros creemos que estamos sanos, que no necesitamos del médico, que es Jesucristo, y que está bien nuestra fe, está bien nuestra esperanza, y que vivimos la caridad. Y claro, eso es un error, porque nosotros no sabemos cuál es la medida de la fe, cuál es la medida verdadera de la esperanza, ni la medida verdadera del amor, porque son cosas que nos desbordan, son propias de Dios, es un don de Dios. Y hemos empezado ya en esta semana con un primer antecedente en esa referencia que se hacía en el capítulo 3 de San Mateo el domingo, a ese pasaje del capítulo 40 de Isaías, que es ya parte del segundo Isaías y que, vuelvo a repetir, se conoce como el libro de la consolación. Y entonces, a partir del día martes, estamos leyendo todos los pasajes de la primera lectura del profeta Isaías, son parte de ese libro de la consolación. Ayer, por haber celebrado 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hemos omitido, no hemos leído un pasaje que corresponde al capítulo 41, que es, diríamos, preámbulo para esto que se nos dice en lo que hemos escuchado hoy, que es el capítulo 48. Ya estamos en pleno libro de la consolación. Y hay que entender en qué momento se dicen estas palabras para saber cómo y cuándo llega la consolación a la criatura humana de todos los tiempos, porque esta consolación es Dios mismo, que viene a ayudarnos, viene en nuestro auxilio. Y esto ocurre cuando yo no entiendo nada, cuando mis explicaciones son insuficientes o cuando mis explicaciones es que todo está perdido.
Cuando uno cree que ya no hay nada que hacer, que todo está, ya es un fracaso y no hay quien lo resuelva, en ese momento se produce la consolación. Es decir, el Señor nos manifiesta la verdad de quién somos nosotros y de quién es el hombre. Y estos pasajes de Isaías corresponden al pueblo de la primera alianza. El reino del norte ya desapareció 2 siglos antes. El reino del sur sobrevivió un poco más de tiempo, pero también ha sido llevado a Babilonia. Todo lo que quedó de esa civilización, de ese pueblo, del templo, de sus autoridades, de sus gobernantes, de sus sacerdotes, todos sus bienes personales, sus tierras de cultivo, sus casas, todo ha sido destruido. No queda nada. Los sobrevivientes han ido como esclavos a Babilonia. Esa palabra sobreviviente resuena porque a nosotros este mismo año se nos decía que al volver a salir después de 2 años en procesión, la imagen del Señor de los Milagros, decían los sobrevivientes, pero habría que preguntarnos si estamos entendiendo qué significa eso. Porque ¿qué pasó? Que el pueblo, obviamente, de manera natural, tuvo 2 reacciones. Unos primeros es, esto es un castigo de Dios tan terrible, y si es el castigo de Dios, no podemos escapar. Y otros, no hay Dios, toda esta fe, todo esto que creíamos, los sacrificios en el templo, todo eso, todo era una ilusión. Aquí lo único concreto es que hemos sido derrotados porque somos incapaces, porque nuestros gobernantes, etc. Podríamos aplicarlo a la historia de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces siempre o hay una explicación en Dios que Dios mismo nos da, o hay explicaciones meramente humanas que son falsas sabidurías. Y entonces el libro de la consolación lo que busca es reanimar en la fe. Se decía en el pasaje de ayer, ánimo. Y es que tenemos que tener ánimo porque estaban desanimados. ¿Ustedes nunca han estado desanimados? ¿No saben lo que significa esa palabra? Pero claro, uno puede, si es que uno conoce o está en el camino del Señor o está intentando conocer o acercarse al Señor y experimente estas cosas, uno puede todavía preguntarse si es que es el pecado, por qué no dejó el pecado, cómo hago para una sincera conversión, que parece que se nos escapa, y por supuesto es don de Dios. Pero si uno está lejos de Dios, sencillamente uno busca un culpable y puede encontrar el culpable en uno mismo o en los demás. Siempre es más cómodo que el culpable sea otra persona. Y entonces el libro de la consolación viene a que el Señor mismo nos manifieste cuál es el devenir de la historia. Y esto ya lo hace Isaías 7 siglos antes de Cristo. Cuando uno escucha a Isaías, lee por ejemplo a San Agustín, y uno dice qué maravilla estas personas, cómo tuvieron esa lucidez para no quedarse en los aspectos poéticos, hermosos que tiene Isaías, sino encontrar lo sustancial. Y entonces un punto es que el Señor nos va a decir ánimo. El Señor va a consolar. Empieza el libro así, este capítulo 40, consuelen, consuelen.
Y entonces el Señor les va a decir en un momento que parece que es imposible, porque está en el cénit de su poder, le va a decir que Babilonia va a caer. Claro, cuando la gente escucha eso, dirá, este está loco, no lo creían. Pero le dice, va a caer Babilonia. Ninguno de los líderes, dirigentes del pueblo, así lo imaginaba. No lo podían entender. Y entonces, ¿qué buscan? Negociar con Babilonia, acomodarse con Babilonia. Y efectivamente, los más poderosos, los más fuertes, entre comillas, los más inteligentes del pueblo, en Babilonia, buscan acomodarse en Babilonia, hacer negocio con Babilonia. Y efectivamente un grupo de ellos lo consigue. Otros se acomodan, pero hay otros que se mantienen fieles al Señor y entienden que el Señor en realidad es el Redentor del pueblo. Y Él sé lo que dice ahí. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido mis mandatos, tu paz sería como un río. Es decir, el Señor no ha producido el castigo, pero el castigo es consecuencia de que no lo han querido escuchar. Y igual ocurre con nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando vivimos la tribulación, eso no es algo que el Señor manda, sino es algo que nosotros mismos buscamos en nuestra inconsciencia, en nuestra autosuficiencia, en nuestra ignorancia y agregaríamos en el engaño del enemigo que nos odia. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Volver al Señor, la conversión. ¿Qué ocurre lamentablemente en el pueblo de la primera alianza? Que 7 siglos después, cuando Jesús está entre ellos, no han aprendido nada la gran mayoría. Y entonces ya han salido de Babilonia, han regresado, han reconstruido el templo, han caído en manos de los helenistas, han sido liberados de los helenistas, están en manos de los romanos y siguen sin entender. Y los dirigentes del pueblo siguen con la misma dureza y la paradoja es que aparentemente conservan la fe. Y entonces el Señor les hace esta comparación, que hace referencia a que ni a Juan Bautista lo pusieron a escuchar y le pusieron peros, ni a él le quieren escuchar y también le ponen peros. ¿Por qué ocurre eso? Por la soberbia humana. Si nosotros no queremos escuchar, nosotros sabemos lo que queremos y lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer, entonces ¿para qué vamos a perder tiempo escuchando al Señor? ¿Para qué vamos a perder tiempo tratando de reconocer sus signos si nosotros lo sabemos todo? Y el ser humano actúa así en todos los tiempos y nosotros también. Y por eso es que tenemos que examinarnos. Esto que dice el Señor en este tiempo de Adviento tiene ese sentido. Esto era, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, lo repetiré. Estos eran unos juegos infantiles, porque igual que ahora diría, ya no sé si estoy tan seguro, porque ahora los niños han sido secuestrados y los niños ya no juegan, entre comillas, a los que hacen los adultos. Pero tal vez algunos de ustedes sí han jugado y han hecho juegos de cosas que hacen los adultos. Entonces los niños más o menos miran lo que hacen los adultos y juegan a eso. Y siempre son una parodia de lo que hacen los adultos, que de alguna manera resalta lo más burlesco de lo que hacen los adultos. Claro, los niños no lo hacen para burlarse, pero es lo que llama su atención. Y entonces estos niños hebreos
jugaban a dos cosas. Tenían dos juegos muy comunes y relatados en distintos libros de esa época. Uno de los juegos era que jugaban a las bodas, porque las bodas en tiempo de Jesús en el pueblo de la Primera Alianza era un acontecimiento muy llamativo. Duraban mucho tiempo, la novia, el novio salía por las calles, la gente con banda, la gente salía al encuentro y se unía. Entonces los niños veían eso, tal vez sus padres, ellos mismos se unían y luego jugaban a eso. Eso era tocar la flauta, era algo festivo. Pero había en el otro extremo otro juego, que también en la práctica del pueblo en esa época era muy llamativo, que eran los duelos, los velatorios, diríamos nosotros, cuando alguien partía, porque duraban muchos días, tenían todo, de entre comillas, muy dramatizado, contrataban gente que lloraba, y entonces era un espectáculo. Y entonces los niños veían eso, y desde niños jugaban a eso. Entonces eran dos juegos. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de niños que se ponen de acuerdo a ver a qué van a jugar. Y claro, hay un momento en que los niños no se ponen de acuerdo. Unos quieren jugar una cosa, otros quieren jugar otra cosa. En algún momento de repente se ponen de acuerdo o cada uno juega por su lado. Y entonces Jesús compara, dice, a esta generación. Y eso significa también a nosotros como esos niños. ¿Qué significa? Que nosotros queremos hacer las cosas al estilo humano. Seguir repitiendo lo que hacen las criaturas humanas, las tradiciones humanas, las costumbres humanas, pero no nos interesa lo que hace el Señor. No nos interesa averiguar cómo es que actúa el Señor, cómo la providencia del Señor ha quedado en la Sagrada Escritura y nos sirve de enseñanza. Eso no nos interesa, eso nos aburre, eso nos desanima, eso no es importante. Nosotros organizamos el espectáculo. Y claro, los espectáculos que nosotros organizamos son entretenimiento, son distracción. No nos dejan encontrar la verdad, sino que nos ponen unas vendas que nos ciegan. Y eso es lo que produce el mundo, y por eso nuestra fe, a nosotros que estamos en el mundo, nuestra esperanza, a nosotros que estamos en el mundo, y la caridad se convierte en algo que es puro, diríamos, pura obra escénica, puro teatro, pura apariencia. No hay verdad. Pero Jesucristo es la verdad. Él viene manso y humilde, Él viene sencillo, entonces me va a aburrir, me va a parecer, no, esto no. Yo quiero fuegos artificiales, efectos especiales, color. A mí me llamaba la atención, ya adulto en el seminario, voy a hacer, no sé si una infidencia, pero creo que ayuda para entender. Entonces, claro, yo compartí en el seminario con compañeros que eran otra generación. Yo les llevaba en promedio más de 30 años. Y entonces yo todavía era de películas blanco y negro, no era de la generación de esos efectos especiales. Entonces los días sábados en el seminario se acostumbraba a elegir una película y ver una película. Entonces, eso era por votación. Y claro, perdía todas las votaciones. Porque todas las películas que yo les recomendaba les parecían aburridas. ¿Y qué les gustaba? Pura sangre, puros efectos especiales, violencia, etcétera, que
En realidad yo no sé qué les entretenía o qué, pero al final yo les reclamaba, después de que terminaba la película, decía, ¿qué de bueno tiene esto? Porque claro, yo no me quedaba callado. Y decía, ustedes usan la película como pretexto para comer chatarra, porque lo que existía junto con la película, se hacía una colecta y entonces se compraba pura chatarra, pues lo que come la gente cuando ve películas. Todos estos snacks, todas estas cosas llenos de calorías, grasa, etc. Y mientras estaba la película escuchaba choc, choc, choc. Y entonces nosotros somos así, no solo en ese momento, y no solo una generación, sino siempre. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Entonces a veces nosotros podemos caer en ese engaño y podemos hacer que las cosas del Señor sean así. Entonces hay gente que se le ocurre cómo hacemos la misa más interesante, cómo hacemos, no sé, con guitarra eléctrica, con sonidos más potentes, cómo ponemos efectos especiales. El Señor viene manso y humilde. Si a Él no lo esperamos, si a Él no lo buscamos, si buscamos a las criaturas humanas, nos buscamos a nosotros mismos, lo que vamos a hacer simplemente es repetir las cosas que los seres humanos, con nuestra poca fe, nuestra poca esperanza y nuestra pobre caridad, nos pongan a ras del suelo, no permitan reconocer la obra de Dios, no permitan reconocer los brotes. Porque en realidad hasta estas coronas de Adviento, ¿qué hacemos con foquitos acá? En otros sitios a los foquitos les ponen una musiquita que para mí me pareció una tortura. Pero, queridos hermanos, quien viene manso y humilde. No podemos sin silencio, sin oración, sin hacer una pausa de todo el trajín mundano, reconocerlo. Pero nosotros creemos que tenemos que estar ya acabada una de esas actividades, ya estar pensando en la siguiente. Y así movemos nuestro calendario, pero así tardamos en reconocer al Señor. Y entonces vamos a ser movidos por todo viento de doctrina, por nuestros gustos, nuestros deseos. Y el Señor termina este pasaje del Evangelio con el que yo también voy a terminar diciendo: pero la sabiduría de Dios se conoce por las obras de Dios, y las obras de Dios son casi imperceptibles para el corazón y la mente humana y las criaturas humanas, pero no significa que no son eficaces, que no son poderosas, que no son llenas de amor. Que el Señor nos dé esa sabiduría, ahora que viene una vez más, manso y humilde, en esta Eucaristía. Y que nuestra Madre Santísima, a quien ayer celebramos, causa de nuestra alegría, nos ayude a reconocer la verdadera alegría y la verdadera tristeza. Las alegrías del mundo y las tristezas del mundo ya las conocemos. Necesitamos saber qué ocurre en nuestro corazón cuando el Señor viene y qué ocurre en nuestro corazón y en nuestro ser cuando el Señor se aleja por nuestro pecado y nuestra ignorancia. Y entonces sí podremos saber lo que es la consolación de Dios y lo que es la desolación. Que nuestra Madre Santísima venga en nuestro auxilio, que así sea.